A todos, bienvenidos. Es para mí un honor pues inaugurar hoy el ciclo de conferencias de este año. Hemos corregido el error del año pasado, que empezamos en enero y vamos a empezar en octubre, hoy día 18 de octubre. Tengo que felicitar a todos los coordinadores de cada uno de los ciclos, porque de nuevo hay una serie de ciclos que yo creo francamente interesantes y brillantes al respecto. Hemos cometido algún pequeño error, hay que reconocerlo. El año pasado empezamos tarde, empezamos en enero, y este año empezamos en octubre, pero sin embargo volvemos a concentrar en exceso. Ayer hubo una charla muy interesante, conferencia sobre un viaje a Camino de Santiago, que no era estrictamente una conferencia, por eso no se encuentra aquí, pero hoy tenemos una conferencia y mañana tenemos otra. Entonces no está bien equilibrados los tiempos y las conferencias. A pesar de lo cual, oye, pues hay que felicitarles porque una de ellas es esta, el nacimiento de la humanidad, que lo coordina doña Dolores Herrera. No. Don David Álvarez. Y doña María de Andrés Herrero, que no está. Y doña María de Andrés. Ahora lo explica. Ahora lo explica ella que... Y entonces se encuentra uno con un ciclo de 5 conferencias que la verdad es que tienen una pinta extraordinaria, estupenda, en fin, de lo más ilustrativo. Luego hay otra sobre la Revolución Rusa, ahora en noviembre también, con 3 conferencias, que yo creo que con ocasión del centenario justo de la Revolución de octubre-noviembre, pues también es muy oportuna y muy adecuada. Después hay otra de 5, que son Miradas cruzadas, 8 siglos de relaciones culturales entre España y Francia. Don Daniel Henry Payot, catedrático emérito de la Sorbona, que gracias al departamento de literatura que dirige Fernando, pues suele venir, lleva viniendo 3 años tampoco, y que tiene también un aspecto extraordinario. Hay otro cuarto ciclo, que es Perdedores, Olvidados e Impostores en la Historia de España, 2, porque el año pasado fue el primer ciclo, que ese sí que lo coordina doña Dolores Herrero, ¿no? Con Antonio. Y que también tiene una pinta estupenda. Y por último uno, ya en abril, porque se va prolongando todo, bueno, a lo largo de los trimestres del curso, sobre la Guerra Civil Española, que este lo coordina Jesús Martín. En fin, yo no tengo más que decir. Bienvenidos todos, felicitar a los coordinadores y a todos los conferenciantes, aunque ahora no me oigan, y agradecerles la organización y las conferencias y las ponencias. Y además, aunque lo va a presentar ella, saludar al primer ponente, porque me ha dicho que fue colegiado en su momento. Entonces, bienvenido, estás de vuelta en tu casa. Y no es que se diera de baja porque le tratáramos mal, sino porque, como al mismo tiempo es geólogo, se marchó al colegio de geólogos cuando nació, cosa que es lo más natural del mundo. Así que enhorabuena, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias al decano del Colegio de Doctores y Licenciados, pues por haber tenido la deferencia de estar con nosotros hoy, que sé que tiene un horario muy apretado y unas jornadas muy dilatadas, pero bueno, nos hace ilusión que nos acompañe en la apertura del primer ciclo de conferencias en el curso académico 2017-18, que se organiza desde el área de Historia o el Departamento de Historia de la Universidad de Mayores, que ya saben que intento coordinar yo, en lo que puedo y en lo que me dejan. Bien, en este curso académico vamos a iniciar un ciclo de conferencias titulado El gesto y la palabra, el nacimiento de la humanidad, con una serie de ponentes que tienen en el programa que se ha editado y se ha divulgado en el colegio. Bien, el gesto y la palabra, el nacimiento de la humanidad, está coordinado, este ciclo de conferencias está diseñado y coordinado por el doctor David Álvarez Alonso de la UNED y por la investigadora María de Andrés Herrero de la Universidad de Colonia. Por razones sobrevenidas y de salud, no pueden abrir como ellos tenían programado y pensado el ciclo de hoy. Me piden que les transmita sus excusas porque verdaderamente estaban ilusionados con hacerlo. Así que se van a tener que conformar con que yo
en su nombre les lea unas palabras de apertura del ciclo donde se extracta el espíritu de este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias, El gesto y la palabra, el nacimiento de la humanidad, está planteado como una aproximación a una serie de hitos y características específicas que a lo largo de la historia de la humanidad han ido definiendo y perfilando algunas de las características que nos definen como una especie, cuyos rasgos principales se resumen en un rico desarrollo cultural apoyado en una estructura social cada vez más compleja. Cultura y sociedad es un binomio indisoluble y a la vez el hilo conductor en el que se entreteje y desarrolla toda nuestra historia, desde nuestros más lejanos orígenes africanos hasta la más reciente actualidad. Estas conferencias, este ciclo, se enfocan a distintos periodos de nuestra prehistoria más antigua, comenzando por un tema que es el que centra la conferencia de hoy, nuestra relación como especie con la GEA, fundamental e imprescindible para entender nuestra evolución, que es fruto de la adaptación de nuestros antepasados a los distintos ecosistemas del planeta. Pero por otra parte, también es imprescindible para entender el devenir de nuestra especie, que depende de cómo hemos pasado de estar sometidos completamente a los condicionantes del medio a ser agentes modificadores y condicionantes del desarrollo natural de nuestros ecosistemas. Somos una especie caracterizada por nuestra cultura y nuestro carácter social. Pero este desarrollo evolutivo no habría sido el mismo sin las distintas relaciones que los humanos han ido estableciendo con el medio a lo largo de la historia. Siendo conscientes de que 5 conferencias no son suficientes para tratar este tema, sí hemos intentado, dicen los coordinadores, al menos, concentrar en este ciclo algunos aspectos que consideramos de mayor interés como una aproximación de carácter general y con un enfoque divulgativo a este apasionante apartado de nuestra historia. El gesto y la palabra es el título de uno de los libros sobre prehistoria que más calado han tenido en el siglo XX, obra del maestro André Leroy-Gourman, antropólogo, prehistoriador, pero sobre todo una de nuestras personalidades más influyentes en el estudio del comportamiento humano desde nuestra prehistoria. El gesto y la palabra resume precisamente 2 de los elementos que nos definen: la técnica, y por lo tanto el comienzo de nuestra cultura, y la palabra, fundamental y clave en nuestro desarrollo social. Bueno, aunque inicialmente el ciclo se planteó como 5 conferencias, la primera se inicia hoy y voy a pasar a presentar al conferenciante, por estas razones que les digo, y son de salud, hoy ellos no han podido presentar el ciclo, y la conferencia del día 25 nos vemos obligada a suprimirla, pero los contenidos de la conferencia del día 25 van a ir unidos a la del 7 de noviembre, es decir, que les convocamos aquí para el 7 de noviembre. La próxima conferencia del ciclo es la del 7 de noviembre. Este es un ciclo de conferencias en el que teníamos mucha ilusión desde el Departamento de Historia de la Universidad de Mayores. De hecho, desde que empezamos el programa de la Universidad de Mayores hace ya 7 años, yo insistí mucho, si no que lo diga el decano, en que la prehistoria tiene que estar presente en los conocimientos que se imparten en el colegio de doctores y licenciados. Primero, por ser esa gran desconocida, la pasamos rápido y demás, y segundo, porque la investigación en este área es el paradigma de la multidisciplinaridad. Es decir, son equipos multidisciplinares los que están trabajando, investigando, y buena prueba de ello es el conferenciante que tenemos hoy aquí. Tengo que presentar al doctor Andrés Díez Herrero esta tarde y no es fácil. Tengo que hacer, como siempre se hace aquí, una presentación académica, porque desde luego el investigador que tenemos esta tarde aquí acompañándonos lo merece y lo requiere. Y claro, yo voy a tener problemas, voy a intentar controlarme, porque la presentación se va a hacer desde la admiración intelectual que siento por Andrés de siempre. No es déjame, no te adelantes, es que habla mucho. Decía desde la admiración intelectual que siento por Andrés desde hace muchísimos años, ¿no? Pero también desde la amistad, por lo tanto desde el corazón, así que voy a empezar con ello. Andrés es licenciado y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado respectivamente. Además, es máster en Hidrología General y Aplicada por el CEDES, Ministerio de Fomento, en el año 95. Ha desarrollado su actividad profesional primero como becario en formación
en el departamento de I+D de la empresa Ibersat S.A. hasta el año 93, dedicada a la teledetección espacial y los SIGs. También en el departamento de Geodinámica en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y en el Servicio de Riesgos Naturales del área de Ingeniería Geoambiental del IGE en el año 97. Profesor universitario con posterioridad en la Facultad de Biología, bueno, primero en la Facultad de Ciencias de la Universidad Europea de Madrid, luego en la Facultad de Biología de la Universidad SEC, donde fuimos compañeros de claustro. Vivimos aquella etapa, sufrimos, padecimos y aquí estamos. Entonces, pues bien, eso une mucho. Y luego también en la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Punto y seguido. Es un magnífico profesor. Desde mayo de 2005 es científico titular en el área de investigación en peligrosidad y riesgos geológicos del Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica del Instituto Geológico y Minero, Ministerio de Innovación. Sus proyectos de investigación se centran en ensayos de nuevas metodologías y técnicas para el análisis de peligrosidad y el riesgo de inundaciones y su expresión cartográfica, en particular aplicando métodos geológico-geomórficos, paleohidrológicos y dendrogeomorfológicos para la mejora en la estimación de la frecuencia y magnitud de las avenidas torrenciales. Voy a pasar a otra cosa. Ha participado en más de 175 publicaciones científicas. Es coautor de más de 12 libros, tiene más de 23 artículos en revistas de impacto, tan necesarias ahora, de prestigio internacional. Ha asistido a 1.200 reuniones y congresos científicos que no me voy a detener. En absoluto, ha impartido docencia hasta en 9 universidades diferentes, ha participado en proyectos I+D+I de centros europeos, en equipos europeos, 6 planes nacionales y 12 financiados por universidades y otros organismos públicos. Suerte para lo que viene. En los próximos meses. Forma parte de sociedades y asociaciones geológicas, en fin, 1000 cosas más, pero les digo. Andrés es un referente en historia de la ciencia para los historiadores de a pie de infantería como yo, porque ha trabajado magníficamente sobre la colección de minerales, una colección de minerales excepcional, que era la colección con la que se trabajaba en el Real Colegio de Artillería de Segovia, y que todavía se conserva en una buena parte en la Academia de Artillería de Segovia. Tiene publicaciones que son una auténtica referencia, todos tenemos que volver a ellas, ¿no? Y ya que hablamos de investigación y de investigaciones comunes, porque son lugares comunes para él y para mí, yo quiero destacar finalmente alguna cosa. Primero, el rigor y la decencia intelectual de Andrés como investigador. Y es un escrupuloso investigador. Y eso les aseguro que en algún momento hay que decirlo y a mí me tocaba decirlo hoy. Y en segundo lugar, aparte del rigor, quiero destacar la pasión. Andrés es un apasionado yo diría que de la vida, pero de lo que hace, ¿no? ¿Cómo será de apasionado que a mí me llevó hace un año a apadrinar una roca? A madrinar una roca. Yo amadrinando una roca. Bien, pues nada, allá que vas. Y como verán ahora, además de todo esto, con el nivel que tiene desde el punto de vista científico-intelectual, es un gran comunicador. Así que les dejo en sus manos y gracias, Andrés, de verdad. Mil gracias. Gracias, Lola. Bueno, buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, muchas gracias al colegio por invitarme a participar en estos ciclos de conferencias. Gracias, decano. Como bien ha dicho, este fue mi primer colegio profesional y mi paso del eterno becario a por fin tener seguridad social gracias a que me colegié aquí y empecé a trabajar en la Universidad SEC siendo compañero de Lola. Gracias al doctor David Álvarez y a la investigadora predoctoral María de Andrés por invitarme a participar en el ciclo y gracias, Lola, por esta presentación. Después de lo que ha dicho Lola, ahora cualquier cosa que diga les va a parecer poca cosa, evidentemente. Les aseguro que ha podido más la parte de amistad
que la otra parte que decía de admiración en esta presentación que he dicho. Porque he leído el currículum de muchos de ustedes, seguro que si lo lee Lola con esa pasión, pues suena parecido. Yo quisiera empezar por decirles que para mí preparar esta charla fue todo un reto, porque como bien he hablado con mi compañero Ángel Martín Serrano aquí presente, esto no es lo mío. Yo, como ha dicho Lola, me dedico a investigar los riesgos naturales y en particular las inundaciones torrenciales, y mis pequeñas incursiones en el ámbito de la prehistoria y de las relaciones del hombre con la GEA no dejan de ser meras colaboraciones con los doctores Álvarez y con la investigadora María de Andrés. Entonces, cuando me encargaron una charla precisamente de lo que no es mi campo, supuso todo un reto. Por eso ya les pido disculpas de antemano, porque al no ser lo mío, he incurrido en la tentación de hacerles una presentación repleta de diapositivas, repleta de ejemplos, en el afán de intentar agradar, metiendo mucho, que como decían las abuelas, mete mucho en la olla, que luego sabrá bueno. Pues eso he intentado hacerles yo. Cuando se planteó el tema de las relaciones entre el ser humano y la GEA, yo me planteé que desde un punto de vista simplista, entre los humanos y el planeta Tierra se pueden establecer 4 tipos de relaciones. Las primeras son relaciones positivas. Positivas de la Tierra hacia los seres humanos. El planeta Tierra nos aporta los recursos geológicos, los recursos minerales, el carbón, el petróleo, el cobre, el hierro. Pero también los humanos, de vez en cuando nos da la vena altruista y hacemos cosas positivas para el planeta Tierra, como es la conservación, la restauración de ecosistemas y, en nuestro caso, la geoconservación, que luego veremos qué es. Pero igual que se pueden establecer estas 2 flechas en positivo de la Tierra a los humanos y de los humanos a la Tierra, se pueden establecer 2 relaciones en negativo. La Tierra a veces genera amenazas, peligros, terremotos, volcanes, huracanes, que suponen daños potenciales para los seres humanos, y eso es a lo que llamamos los riesgos geológicos. Y por último, en sentido contrario, los humanos a veces hacemos actividades que dañan a la Tierra, y son los impactos ambientales y en este caso los impactos geológicos. Pues bien, estas 4 relaciones, estas 4 flechas van a ser la estructura de mi charla para entender cómo estamos estudiando desde el punto de vista científico los geólogos las relaciones entre el planeta y los humanos. De tal manera que la charla se va a estructurar primero la flecha de lo que la GEA aporta en positivo a la humanidad, los recursos. Segundo, la flecha de lo que la humanidad aporta en positivo a la GEA, la conservación. Tercero, lo que la GEA aporta en negativo a la humanidad, los riesgos. Y cuarto, los humanos impactando la GEA. Pero esto no quisiera yo desarrollárselo desde el punto de vista teórico, sino poniéndoles ejemplos prácticos y aplicados de investigaciones concretas que hemos desarrollado en el Instituto Geológico y Minero en los últimos años, y que aunque les puedan parecer temas puntuales e inconexos, todos ellos se enmarcan en esto. Por último, quisiera ver que estas flechas, estas 4 flechas que se cruzan entre la Tierra y los humanos, no son flechas unidireccionales. A veces se transforman en viajes de ida y vuelta, y a veces los riesgos se transforman en un recurso. Y como les digo, todo esto lo quiero ilustrar con ejemplos desde el globo y Tanzania a la provincia de Segovia, el gusano gigante de Cabañeros y Apadrina una roca que ha citado Lola, un terremoto que afectó a una catedral, inundaciones y los neandertales, inundaciones históricas, cómo estudiamos la erosión de los suelos que producimos los humanos en los parques nacionales, o un ejemplo muy bonito, con el que finalizaré, de Santa Clara la Vieja en Coimbra, en Portugal. Pues si les parece, ya sin más, y pido disculpas de nuevo por la velocidad a la que les voy a bombardear con imágenes, vamos a empezar por la primera de esas relaciones. Cómo la GEA ha supuesto desde el origen de la humanidad un recurso para el hombre, o en conjunto para los humanos. Como todos ustedes saben, el medio físico es el conjunto del medio abiótico y biótico que comprende desde el medio extraterrestre hasta la GEA, pasando por la atmósfera y la hidrosfera, y cómo estos condicionan, junto con la flora y la fauna, el suelo, la edafosfera. Muchas veces se confunde
el medio físico únicamente con la geología, como si los animales y las plantas no fueran entes físicos. Incluso algunas veces se le llama a la gea el medio inerte, como si fuera una cosa pasiva y totalmente inactiva. Voy a intentar demostrarles a lo largo de la próxima hora que no es así. En el siglo XVIII y XIX, las teorías fundamentales historicistas europeas determinaban que el hombre era el que había condicionado la evolución en la Tierra. Frente a estas teorías, en el siglo XX, a mediados, en torno a los años 50 y 60, las teorías deterministas de la arqueología procesual determinaban lo contrario, que era el medio físico que hemos visto, la Tierra, quien determinaba la evolución humana. Estas teorías defendían cómo la geología, el clima, la flora y la fauna determinaban los sistemas humanos y el hombre, por lo tanto, era un hombre en función de su circunstancia. Por si esto fuera poco complicado, se han unido desde los años 80 lo que han llamado la arqueología postprocesual, que dicen que el hombre es el que se condiciona a sí mismo. Entonces, ¿cuál de todas estas teorías acerca de las relaciones entre el hombre y la Tierra es la cierta? Pues se me escapa de mi entendimiento cuál es la que tiene razón, pero como buen científico, cuando una cosa es compleja, lo que hay que hacer es analizarla. Y analizarla nos dice el diccionario que es descomponer un todo, ahí ven un coche, en sus partes integrantes, en sus elementos. Y eso es lo que vamos a hacer en las relaciones entre el hombre y la Tierra, entendiendo la Tierra como un recurso. Y para entenderlo, lo que vamos a coger es los distintos subsistemas del medio físico y vamos a ver qué factores condicionan. Por ejemplo, el subsistema extraterrestre condiciona las horas de insolación o el posicionamiento de las constelaciones. La atmósfera, cuánto llueve, qué temperatura hace, si hay fenómenos adversos como huracanes, ciclones, sequías. La hidrosfera, la disponibilidad de agua en cada punto de la Tierra. La gea, las rocas y los minerales que hay. El relieve, la dinámica geomorfológica activa, los deslizamientos, los torrentes. Y todos estos factores condicionan que los hombres estemos en distintos sitios del planeta de manera distinta. Vamos a analizarlo. Y vamos a empezar por analizarlo a nivel global, porque no es baladí el hecho de que nosotros como especie, el Homo sapiens, y muchas de las especies que nos precedieron, los neandertales, todos los australopithecus, nacieran de todos los límites de placa que hay en el planeta, aquí ven las placas tectónicas y los límites entre ellos, de todos los tipos de límites que hay, los límites divergentes, las dorsales, los límites convergentes, las zonas de subducción y las fallas transformantes, de todos estos, casi todas las especies nacieron justo en este límite, que es un límite divergente, pero sobre tierra firme, en el Rif africano. Y no es baladí ni es casual, porque este Rif posibilitó, con el vulcanismo y con los relieves que así se generaron, las circunstancias ambientales que permitieron que surgieran muchas de las especies, entre ellos la nuestra, el Homo sapiens. Entonces, así es como la gea, a nivel global, condicionó algo tan importante como nuestra aparición como especie. Pero es que no solo condiciona la gea nuestra aparición como especie, sino ha condicionado hasta cómo hemos dividido nuestra historia y nuestra prehistoria, o cómo llamamos a los periodos. Lo llamamos paleolítico, neolítico, edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro, la era del petróleo, la era del silicio, la época del carbón, ahora el grafeno. Fíjense cómo los minerales y la gea condicionan hasta cómo dividimos los periodos de la prehistoria y de nuestra historia. Y esto, que es a nivel global, trasladado a escala regional, funciona también. La gea condiciona la distribución de los asentamientos humanos. Pues nosotros hemos hecho desde hace aproximadamente una década estudios en la provincia de Segovia. Aquí ven la silueta de la provincia de Segovia, aquí está Segovia capital, aquí está Valladolid, y hemos analizado la incidencia del medio físico y de la gea en los asentamientos humanos y los yacimientos arqueológicos prehistóricos en los interfluvios entre el río Eresma y el río Riaza, que como ven abarca la mayor parte de la provincia. Esta zona, caracterizada por la presencia del sistema central y de la meseta septentrional, meseta del Duero, tiene
una serie de factores, como hemos analizado, del medio físico, que entendemos que pueden haber condicionado dónde estaban los asentamientos humanos y cuáles eran las líneas de tránsito o de migración o de movimiento de esos humanos desde la prehistoria. Entonces lo que hemos hecho es analizar todos esos factores. Primer factor, cómo el relieve y su dificultad, su rugosidad, su variación condiciona el que haya asentamientos humanos y que los humanos se puedan mover con facilidad o con dificultad. En ese sentido, hay que hacer mapas de pendientes, de orientación de las laderas, dónde están situados los puertos y collados, los corredores fluviales, por dónde se podían cruzar los ríos y los arroyos, incluso corredores regionales. Todo eso lo hemos analizado para ese territorio. Y así obtenemos mapas como este que ven aquí de pendientes, en función de cuánto les costaría a esas poblaciones humanas transitar por esos territorios. Segundo factor, la litología, las rocas. En tanto en cuanto esas rocas les va a permitir tener materiales para la construcción de su industria lítica, el sílex, el pedernal, el cuarzo, el jaspe, o elementos líticos que les servían como morteros y martillos, las rocas ígneas y metamórficas como percutores. Para eso, los geólogos cogemos nuestro mapa geológico. Ahí tienen el mapa GEODE del Instituto Geológico y Minero de España, y los distintos colores representan diferentes tipos de rocas que llevan asociadas unos minerales que podían o no ser utilizados por esas comunidades humanas como fuentes de suministro de su industria lítica. Pero es que esa diversidad litológica, esa distinta geología, condicionaba también la flora y la fauna que crece sobre ella. De tal manera que hay sectores de la provincia de Segovia, como la Tierra de Pinares, que son absolutamente monótonos, cubiertos por pinares de forma homogénea, y esa baja diversidad vegetal condiciona baja diversidad animal y condiciona baja disponibilidad de otros recursos como la caza o la recolección de frutos. Aquí ven todas las litologías que hay representadas en la provincia de Segovia desde el punto de vista geológico. Como ven, es una enorme geodiversidad que condiciona que en distintos sectores del territorio haya más o menos diversidad de rocas disponibles para esas comunidades humanas. Pero es que también la geología condiciona el que el sustrato donde se van a establecer esos asentamientos humanos esté quieto o no, porque muchas veces se construían asentamientos donde había inundaciones, donde había aludes de nieve, donde había glaciares que se movían, donde la acción eólica movía las arenas e imposibilitaba la vida, o donde había movimientos de ladera y corrimientos que destruían esos asentamientos. Y por último, muchos de los cobijos y lugares donde podían habitar esas comunidades humanas en la prehistoria estaban condicionadas por la existencia de rocas donde podía haber cuevas. Si hay calizas, dolomías o yesos, la acción kárstica se ocupa de poner cuevas, o formaciones graníticas que adoptan morfologías en solapos y abrigos, o en conglomerados pequeños solapos y balmas que permitían que hubiera núcleos de habitación. En definitiva, lo que hemos hecho es, para cada uno de esos factores que les he ido contando, la diversidad de rocas, la presencia de fenómenos que pueden destruir los asentamientos, la presencia de rocas que permiten que se formen cuevas, hacer una capa o un mapa, superponerlo con estas herramientas maravillosas que son los sistemas de información geográfica y obtener para la provincia de Segovia un mapa de zonas favorables a que allí se asienten comunidades humanas o transiten por allí grupos humanos. Pero a la vez que podemos, con los sistemas de información geográfica, saber dónde puede haber asentamientos humanos, también podemos saber dónde, si ha habido asentamientos humanos en el pasado, se han destruido. Porque claro, esos mismos fenómenos, como las riadas o los corrimientos de tierra, que impiden que los humanos vivan allí, si ha habido comunidades de humanos que han dejado restos arqueológicos, pueden destruir esos restos arqueológicos. Entonces hemos cartografiado todos los sitios donde hay esto que llamamos procesos geomorfológicos activos, de tal manera que se pueden haber destruido los yacimientos arqueológicos. Y por el contrario, hemos cartografiado todos los sitios donde hay acumulación o sedimentación,
y eso facilita la conservación de los yacimientos. De tal manera que con los mapas que teníamos de dónde habían podido estar los humanos y por dónde habían podido transitar, y cruzados por los sitios donde se podrían o no haberse conservado esos yacimientos, al final tenemos un mapa de dónde puede haber yacimientos arqueológicos en la provincia de Segovia. Sitios donde potencialmente es más fácil que haya yacimientos arqueológicos. ¿Qué hacemos a continuación? Comparamos ese mapa potencial con los yacimientos arqueológicos conocidos, que son estos puntos con estos pentágonos que ven aquí. Si al comparar nuestro mapa potencial con los yacimientos se ve que hay diferencias sustanciales, nos tenemos que plantear que lo que hemos hecho no está bien y hay que volverse otra vez para atrás porque nos hemos dejado algún factor. Si hay muchas semejanzas, pues hacemos un informe diciendo, efectivamente, la GEA condiciona dónde estuvieron los humanos y dónde se han conservado sus yacimientos. Pero, ¿y si solo hay diferencias sutiles? O sea, vemos que sí, donde potencialmente habría yacimientos hay algunos, pero no todos. Pues ahí metemos más factores, porque puede que donde decimos que debería haber yacimientos no los haya porque no se han descubierto. Entonces, ahí entra el grado de antropización del territorio. En un sitio como Madrid, como la metrópolis de Madrid, donde se ha excavado el metro, la M30, M40, M45 y M50, es más fácil que se hayan encontrado todos los yacimientos arqueológicos que en un pequeño pueblo de Segovia que lleva con el mismo contorno desde la Edad Media. Por lo tanto, hemos metido como factores el grado de antropización del territorio y el grado de conocimiento arqueológico que se tiene del territorio. No es lo mismo los yacimientos que se conocen en un sitio donde hay tesis doctorales y cartas arqueológicas que en un sitio donde no se ha hecho ningún estudio. Incluso el grado de capacidad de destrucción que hemos tenido de esos yacimientos, porque a lo mejor aquí que debería haber yacimientos no los hay porque los han destruido los humanos, con actividades agrícolas, mineras, etc. Y con esto ya al final terminamos con nuestro sistema de información geográfica de intentar entender esas diferencias entre nuestro mapa de yacimientos y el mapa de lo que debería ser los sitios donde estuvieran los asentamientos humanos. En definitiva, ¿todo esto para qué sirve? Pues todo esto sirve, por ejemplo, para priorizar áreas de búsqueda de nuevos yacimientos. Nosotros ahora en la provincia de Segovia, en vez de buscar al tuntún, o por términos municipales, ya vamos a buscar a los sitios de mayor potencialidad para que haya yacimientos arqueológicos y estos se hayan conservado. Segundo, prevención de la destrucción ante futuros proyectos. Si se va a diseñar un gasoducto siguiendo toda la Nacional 110, sabemos en qué sectores del gasoducto hay mayor potencialidad a que vayan a destruir un yacimiento arqueológico. Y, por supuesto, entender qué relaciones espaciales existen entre unos yacimientos y otros. ¿Por qué todos los yacimientos en cuevas están en este sector del territorio? En conclusión, con este estudio que hemos hecho a escala de la provincia de Segovia, hemos visto que efectivamente existen factores del medio físico y en concreto de la geología que condicionan el hábitat humano. Segundo, que para evaluarlos, esta herramienta que nos dan los sistemas de información geográfica es una auténtica maravilla, porque nos permiten superponer distintos mapas, además otorgar diferentes pesos a unas variables frente a otras. Y por último, estos resultados son útiles, no solo como ejercicio académico científico, sino para gestionar el patrimonio histórico-artístico, en este caso el patrimonio prehistórico. Vamos con la segunda flecha. Cómo los humanos a veces nos da la vena altruista y nos ponemos a hacer acciones de conservación de la tierra. Para esto tienen que entender que el patrimonio que define la UNESCO en el Acuerdo de París de noviembre del 72, además del patrimonio cultural, contempla como patrimonio natural no solo todo lo que ustedes tienen en mente cuando les hablo de patrimonio natural, las selvas, los animales, las listas rojas de especies en peligro de extinción, sino las formaciones geológicas y fisiográficas. La transposición de esta Convención de París a la legislación nacional define una cosa muy interesante que es el patrimonio geológico. El patrimonio geológico no es otra cosa que la parte del patrimonio natural
que no está relacionado con la parte biótica. De tal manera que se situaría aquí a caballo entre el patrimonio atmosférico, auroras boreales, puestas de sol, el patrimonio hidrológico, cascadas, manantiales, y el patrimonio edafológico, los suelos de verdadero valor y singularidad. Y estaría también relacionado con el patrimonio florístico y faunístico. Como les digo, la legislación nacional desde el año 2007 define que el patrimonio geológico son las formaciones y estructuras geológicas, las formas del terreno, las rocas, los meteoritos, los fósiles, pero no todos, aquellos tan singulares que nos permitan reconstruir la historia de la Tierra. Todos ustedes tendrán en mente sitios como el Torcal de Antequera, los yacimientos de Atapuerca, ¿no?, las mineralizaciones de mercurio de Almadén, las médulas en León o las pisadas de dinosaurio de La Rioja. Todos esos lugares son patrimonio geológico. Para gestionar este patrimonio, los humanos, cuando nos da la vena altruista y queremos protegerlo, tenemos que hacer 4 acciones. Hacer un inventario, una lista, como se hace con el patrimonio cultural, hacer una legislación protectora, divulgarlo y, sobre todo, hacer acciones de conservación. En el Instituto Geológico y Minero, donde yo trabajo, tenemos en marcha y bastante avanzado el inventario español de lugares de interés geológico. Cuando se finalice, todos ustedes tendrán en la página web todos esos sitios singulares por su geología que merecen la pena ser conservados en España. Y una vez que los tenemos inventariados, ¿qué hay que hacer? Protegerlos. ¿Y cómo los podemos proteger? Pues si son susceptibles de expolio, por ejemplo un yacimiento de fósiles, pues los vallamos, hacemos cerramientos, o si no, dictamos bandos o reglamentos o decretos que los protejan frente al deterioro. Y les voy a ilustrar esto con 2 iniciativas. Una, de un estudio de geoconservación para conservar un resto fósil absolutamente singular a nivel mundial que tenemos en España. Nos vamos al Parque Nacional de Cabañeros, como todos ustedes saben, a caballo entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, y allí, en los plenos montes de Toledo, está situado dentro del parque el Boquerón del Estena, una garganta fluvial labrada durante decenas de miles de años por el río Estena. En esta garganta fluvial afloran infinidad de restos fósiles como implantes de anémonas, huellas de circulación de trilobites, absolutamente singulares, pero de todos ellos este que ven aquí, que es la traza de un gusano fósil ordovícico con más de 400 millones de años, es el más singular. Fue descubierto en el año 2009 por este investigador, el doctor Gutiérrez Marco, y fue destapado para que se viera en su integridad durante el año 2010 hasta el momento actual, donde pueden ver esa huella que dejó un gusano gigante desplazándose por el fondo de un mar frío y austral hace unos 400 millones de años. Este gusano fósil es el mayor resto de gusano fósil del mundo del Ordovícico. Es como la Capilla Sistina para los paleontólogos del Ordovícico, hasta el punto que se han hecho congresos internacionales y ha venido gente de todo el mundo para verlo. Hasta se editó una colección de vinos cuya etiqueta era esta huella de gusano. Pero claro, en el momento que eso está a la intemperie, la meteorización del hielo, de los cambios de temperatura, la lluvia, la arrollada, los desprendimientos de las rocas al lado, los ciclos de hielo-deshielo de la cuña de hielo actúan sobre el gusano. Si nosotros queremos conservarlo, hay que monitorizarlo. Igual que la Capilla Sistina o las salas del Museo del Prado tienen sus termómetros, tienen sus higrómetros para mantener las condiciones ambientales, los geólogos del Instituto Geológico y Minero, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, hemos monitorizado el gusano fósil. Queremos saber cómo le va a nuestra Capilla Sistina de la paleontología ordovícica. Y para eso hemos colocado termómetros y pluviómetros para medir todos esos procesos que le pueden afectar. Así nos hemos descolgado, hemos colocado arriba un termómetro, hemos colocado, un pluviómetro arriba, termómetros encima y debajo de la traza, hemos colocado una estación meteorológica completa con transmisión de datos por internet, y con eso hemos visto que, por ejemplo, nunca afecta a la roca del gusano los ciclos de hielo-deshielo,
porque la temperatura en los 3 años que lo hemos estado monitorizando con intervalos de 10 minutos, durante 3 años, nunca ha bajado de 0 grados, por el efecto de la inercia de la roca. Pero sí que fíjense las fluctuaciones diarias que tiene esa temperatura, fluctuaciones a veces de hasta 20 y 30 grados en un mismo día. Eso, por dilatación y contracción, puede terminar destrozando el gusano. Entonces nos hemos ido con una cámara térmica y hemos monitorizado las temperaturas del gusano y de la roca encajante para ver si eso tenía efecto destruyendo este patrimonio geológico. De tal manera que hemos hecho ciclos nocturnos desde las 5 de la mañana, fíjense, ahí van pasando las horas, 8:30 de la mañana, 9, de la temperatura que marca la cámara térmica del gusano y su entorno. Y pueden ver cómo la sombra de la encina afecta a que en unas zonas la temperatura sea mayor y en otras menor. Con estos estudios, junto con estudios de martillo de Smith, estudios de ultrasonidos para ver si tiene fisuras internas, se han entregado unos informes al Parque Nacional recomendando la tala de determinadas ramas de la encina para evitar que esas sombras produzcan dilataciones diferenciales que den al traste con la conservación del gusano. Incluso ahora estamos haciendo una fotogrametría con resolución de 1/10 de milímetro para con ella poder saber si se están desprendiendo finas capas de la superficie de la traza del gusano. Segundo ejemplo, esto es como meter al patrimonio geológico en la UBI, como han visto. Y evidentemente esto no se puede hacer con carácter general en todo el patrimonio geológico de España, pero sí en sitios tan singulares como el que veíamos. Pero ¿qué ocurre cuando la amenaza del patrimonio geológico es la propia administración pública? Muchas veces nosotros hacemos un proyecto de una carretera, una vía de ferrocarril, un gasoducto o una promoción de construcción urbanística que es la que va a destruir el lugar de interés geológico. Pues que aquí se crea un conflicto de intereses, porque el propio que tiene que velar por la conservación de ese patrimonio es a la vez el que promueve la actuación. Entonces, cuando la administración pública no se puede hacer cargo, pues hay que recurrir a la participación ciudadana. Y fue así cuando, imitando iniciativas como Apadrina un niño, Apadrina un árbol o Apadrina un animal que tienen los parques zoológicos, se nos ocurrió en 2011 Apadrina una roca. Apadrina una roca es una iniciativa de voluntariado para la conservación del patrimonio geológico en la que, ante la falta de medios o el conflicto de intereses de las administraciones públicas, son los ciudadanos los que dan aviso de proyectos que pueden destruir el patrimonio geológico. El logotipo de Apadrina una roca es un corazón, pero es un corazón porque es la macla en corazón del cuarzo. La página web es www.apadrinaunaroca.es y el formulario de apadrinamiento es tan sencillo como poner un nombre, un correo electrónico y qué sitio se quiere apadrinar. No tiene ningún compromiso y no cuesta nada, es totalmente gratuito, y el único compromiso es, si se ve una amenaza sobre el lugar de interés geológico, dar aviso. En estos años hemos conseguido apadrinar infinidad de lugares de interés geológico y tener infinidad de ojos locales mirando por la conservación del patrimonio. Estas son las entradas a la página web. Como ven, tenemos miles de visitas a la página web de toda España y del resto del mundo, sobre todo Sudamérica, pero es que tenemos visitas de China, cosa que no nos deja de sorprender. Tenemos padrinos de Uruguay, tenemos padrinos de Brasil, Colombia, hay un montón de padrinos en Estados Unidos, muchos de ellos de origen hispano. ¿Y de España? ¿De dónde apadrinan? Pues fundamentalmente de las facultades de ciencias geológicas, pero también del propio Segovia, que es donde se inició la iniciativa. En total ahora tenemos 143 lugares de interés geológico apadrinados, 78 padrinos y madrinas, dense cuenta que tocan a 1,83. Hay una persona que tiene 6 lugares apadrinados, como es gratis, pues se puede tener muchos. ¿Y qué nos mandan? Nos mandan solicitudes de asesoramiento. Oye, que veo que a mi ahijado le van a pasar una carretera por encima, ¿qué puedo hacer? Y nosotros les asesoramos cómo presentar alegaciones para evitar que este patrimonio se destruya. Pero sobre todo lo que nos ha dado cierto renombre, como decía Lola, es la aparición en medios de comunicación.
Enseguida, revistas como Quercus, que aunque pone de revista de defensa de la naturaleza, en realidad es defensa del medio ambiente, entendido como medio ambiente la mitad de la naturaleza, o sea, la parte biológica, ¿no? Pues hicieron eco de una iniciativa geológica como era apadrinar una roca. Pero el bombazo fue cuando en 2013 salimos en las noticias de mediodía de La Sexta, junto con otras iniciativas curiosas como apadrina un jamón o apadrina una butaca de un teatro. Esto nos disparó hasta límites insospechados, las entrevistas, y después vino Aquí la Tierra, ¿no? Y salimos en horario de máxima audiencia, que fue cuando la doctora Herrero salió mostrando a su ahijado, ¿no? Y al final terminaron dándonos un premio, que es el Premio Ciencia Nación a las iniciativas de divulgación científica de 2010. Pasamos a la tercera relación, porque no quiero consumir más tiempo del necesario. Hemos visto las cosas positivas que la Tierra nos da o que nosotros hacemos por la Tierra en la conservación del patrimonio geológico. Pero ahora está la otra cara de la moneda. La Tierra a veces es un condicionante de los humanos, pero en negativo. Y aquí viene la Tierra como riesgo. A mí me gusta mucho esta clasificación, aunque sea muy fea, que hizo un compañero nuestro, Francisco Javier Ayala Carcedo, de la clasificación de los riesgos que la Tierra produce al ser humano. Básicamente se dividen en riesgos internos, que vienen del interior de la Tierra, volcanes, terremotos, halocinesis, y externos, inundaciones, corrimientos de tierra, subsidencias. Vamos a hacer un repaso, no a todos porque sería interminable, pero sí a 2 o 3 de ellos, centrados en afecciones no tanto a los humanos, sino a lo que es objeto de estos ciclos, que es el patrimonio cultural y el patrimonio histórico. Y vamos a empezar por los terremotos. Aquí ven la Catedral de Segovia, la Dama de las Catedrales, la segunda catedral gótica, la Catedral Gótica de Segovia, cuando se destruyó la Catedral Románica. Es la catedral más alta y fue aún la más alta. Y la cubierta de la nave principal está formada por cerchas de madera. Cerchas de madera que en el año 1755, cuando ocurrió el terremoto de Lisboa, como consecuencia de la transmisión de las ondas de la altitud a la que está Segovia, a 1005 metros sobre el nivel del mar, y de la altura del edificio, 70 metros y 35 metros la cubierta, produjo en Segovia el terremoto de Lisboa, que las cerchas de la nave principal se remaran, como dicen los arquitectos, se tumbaran, se inclinaran 15 grados hacia el este. Eso provocó que los canónigos, como reacción, aquí ven la vertical y ven cómo las cerchas están todas inclinadas, según estamos mirando, hacia la derecha. Entonces, los canónigos, como reacción, hicieron 2 cosas. La primera es colocar estos puntales, estos apoyos, para evitar que se cayera la cubierta y por lo tanto se cayera la nave central de la catedral. Y segundo, hacer un gracias a Dios porque no había muerto nadie en Segovia. Entonces, aquí tienen las actas del Cabildo de la Catedral, donde dicen que no ha habido ningún muerto y entonces todos los 1 de noviembre se hará un gracias, dando gracias a Dios, y se pasará al Santísimo Sacramento como acción de gracias. Por si acaso, aunque no había habido ningún muerto, como en esos momentos estaba construyendo el Palacio de Río Frío y había un arquitecto italiano, un maestro de obras italiano, le mandaron venir, que él estaba acostumbrado a ver en Nápoles los efectos de los terremotos, por si acaso. El caso es que cuando colocaron esos puntales para evitar que se cayera la cubierta, no sabían que lo que nos estaban dando es una pista para certificar que efectivamente el terremoto de Lisboa había tenido efectos en la catedral. Porque lo que hicimos cuando ahora, en 2013, se ha levantado la cubierta y se han enderezado las cerchas y han quitado los puntales, es muestrear estos puntales, cortarlos en rodajas y estudiarlos mediante dendrocronología. Esto que tienen aquí es uno de esos puntales que se puso después del terremoto de Lisboa en la Catedral de Segovia. Como pueden ver, está la secuencia de anillos correspondiente a un pino silvestre, en lo que saben que cada par claro-oscuro corresponde a un año.
Esto, estudiado mediante dendrocronología, nos ha permitido reconstruir la serie de espesores en décimas de milímetro de cada uno de estos anillos. Y comparándolo con la serie de cronología de referencia para la Sierra de Guadarrama, que está establecida en los pinares de Balsaín, esto es un trozo de madera de Balsaín con anillos, hemos conseguido datar cuándo se pusieron los puntales exactamente, que no fue como nos pensábamos justo al día siguiente, a la semana o al año del terremoto, sino, como ven aquí, 25 años después. ¿Y esto qué nos ha permitido saber? Que los efectos de los terremotos, cuyo epicentro está distante de Segovia, sobre el patrimonio histórico-artístico de Segovia, no se dejan sentir de forma inmediata, sino por un fenómeno que los sismólogos llaman creep, que es que se va produciendo un basculamiento progresivo una vez superado un umbral de deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, cuando han restaurado la cubierta de la catedral, los arquitectos con conocimiento de este estudio han apuntalado las nuevas cerchas para prevenir el creep por un posible terremoto que ocurra con epicentro distante respecto a la ciudad de Segovia. Esto que ven aquí es el efecto que tuvo el terremoto de Lisboa en los diferentes edificios, sobre todo iglesias románicas, de la catedral de la ciudad de Segovia. Y se preguntarán, ¿y si hizo eso en la catedral, por qué no tumbó el acueducto? Fíjense el acueducto, que es la línea verde. La línea verde está congruente con el movimiento que sufrieron las iglesias románicas y la catedral. El acueducto, si esto es la parte alta, se movió así. Si el terremoto de Lisboa hubiera traído las ondas y se hubiera movido así, ahora no tendríamos acueducto de Segovia. Vamos a ver un ejemplo, solo uno, de movimientos de ladera y sus afecciones a los humanos en forma de su patrimonio. Esta caseta que ven aquí es una caseta en el Pirineo Ostense, cerca de Jaca, que los pastores usaban para refugiarse con el ganado cuando había tormenta. En los años 70, un historiador, investigador del CSIC, del Instituto de Historia del CSIC, estaba realizando su tesis doctoral sobre el obispado de Jaca en la Edad Media, y todos los documentos le conducían a pensar que en este entorno estuvo un monasterio, San Adrián de Sassau, que era un monasterio que durante las obras en la catedral de Jaca hacía las veces de sede episcopal, pero no encontraba las ruinas del monasterio de San Adrián de Sassau. Entonces pidió permiso a Licona en el convencimiento de que los humanos solemos construir encima de ruinas o restos de otras construcciones humanas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al ponerse a excavar alrededor de esta caseta, lo que apareció fue esto? Y es que eso donde se metía el pastor con las ovejas no era una caseta, era la parte superior de la nave de San Adrián de Sassau, que un corrimiento de tierras en el siglo XIV había enterrado hasta esa altura de gravas, arenas y arcillas. Y por donde entraba el pastor con las ovejas no era la puerta, era la parte de arriba de la ventana de los pies de la iglesia. Y vamos con las inundaciones, que como es a lo que me dedico, es a lo que voy a dedicar un poquitín más de tiempo. Las inundaciones han interferido con los seres humanos en forma de riesgo desde nuestro nacimiento como especie. De hecho, estamos intentando demostrar que somos la especie que somos y vinimos por donde vinimos por las inundaciones. Todas las culturas han destacado el papel de las inundaciones en la evolución de la especie humana y de nuestra sociedad. El diluvio de los persas, los hindúes tienen otro diluvio. Vamos a la prehistoria y vamos otra vez, como no, a Segovia. El yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino, que es donde dirigen la excavación arqueológica los doctores Álvarez y la investigadora predoctoral María de Andrés, está situado a las afueras de la ciudad de Segovia, aquí ven el Alcázar, en el siguiente meandro que traza el río Eresma. Este yacimiento está en una cavidad kárstica que está rellena por sedimentos detríticos, arenas, limos, arcillas, en los cuales se pueden diferenciar tres conjuntos. Este conjunto inferior, este conjunto intermedio y este conjunto superior. Tanto en el conjunto intermedio como en el conjunto superior han aparecido restos de industria lítica musteriense, o sea, neandertales, que puede que sean los últimos neandertales del centro de la península.
cuyas dataciones están rondando ahora los 42.000 años de antigüedad. Pues bien, he dicho que están los neandertales en el conjunto intermedio y en el superior, y el inferior, inundaciones. Los neandertales no entraron allí hasta que no dejó de inundarse la cueva. Ellos eran más listos que nosotros nos metemos en zonas inundables, ellos esperaron hasta que la cueva dejó de inundarse. Estos son estudios que estamos haciendo de láminas de esos depósitos que dejaron las inundaciones antes de que se establecieran allí los neandertales. Como ven, en esas arenas se ven unas estructuras, unas láminas inclinadas, que son lo que los geólogos llamamos ripples o ondulaciones, y que nos permiten interpretar que eso, hace unos 50.000 años, era una cueva donde se formaba un remolino durante las crecidas. De tal manera que la cueva originalmente se tapó con sedimentos procedentes de la laguna, vino una avenida, dejó esos depósitos y luego ya se establecieron los primeros niveles de ocupación neandertal. Estamos intentando reconstruir cómo eran esas avenidas antes de que los neandertales se pusieran allí, intentando saber qué caudal llevaba el río Eresma hace 50.000 años. Para eso, el IGME tiene un nuevo servicio de trabajos aéreos. Dicho de otra forma, hemos comprado 3 drones y 2 de nuestros técnicos han hecho el curso de pilotos, y ahora hemos hecho vuelos en toda esta zona del valle para obtener un mapa con una topografía con una resolución de píxel de 20 por 20 centímetros y una incertidumbre en Z de tan solo 3 milímetros. Ahí con los buitres, nuestro dron. Con estos drones hemos obtenido fotografías, vídeos y sobre todo topografías de una altísima precisión. Lo primero que hemos hecho con estas topografías, con estos modelos digitales de elevación, es quitar todo lo antrópico moderno que hay, para intentar reconstruir cómo era el relieve en esa época, hace 52.000 años. Hemos quitado el polígono industrial y la carretera, hemos quitado el relleno de la Virgen de la Fuencisla que hicieron en el siglo XIX, hemos reconstruido la terraza donde estaba entonces el río antes de encajarse, hemos metido hasta la vegetación de ribera que nos dicen los palinólogos que tenía el yacimiento. Ahí ven. Y hemos reconstruido hasta la sinuosidad que creemos que tenía el río entonces. Y una vez que hemos hecho esto y hemos puesto el paisaje como estaría hace 52.000 años, lo que hemos hecho es manejar modelos hidráulicos por ordenador y hacer circular agua ahí hasta que el agua llegue a meter arena en la cueva que luego será el yacimiento del abrigo del molino. Y aquí tienen el Eresma circulando con un caudal de 2.300 metros cúbicos por segundo. La cueva está aquí y ahora les voy a hacer un zoom para que vean cómo efectivamente cuando el Eresma llega a la cueva hace el remolino. ¿Ven ahí el remolino? Hacía el remolino. Y me dirán, ¿y todo esto para qué sirve? Además de un ejercicio académico curioso hasta anecdótico, pues no se saben que todas las presas en España tienen que tener lo que se llaman órganos de desagüe, los aliviaderos, las vertederas de superficie, los desagües de fondo. Esos aliviaderos o vertederas de superficie, cuando no están bien dimensionados, pasan cosas como lo que recordarán que pasó esta primavera en Estados Unidos. Se rompen y hay que desalojar aguas abajo 200.000 personas ante el peligro de que eso termine derrumbando la presa. En España, conscientes de esta problemática, obligamos a dimensionar esos aliviaderos para la venida de 10.000 años de periodo de retorno. Esto está en el BOE. ¿Cómo sabemos qué avenidas van a pasar con 10.000 años de periodo de retorno por un río? Con los 4 caudales que medimos desde hace 15 o 20 años. Evidentemente es un ejercicio matemático teórico. Pero si yo tengo las avenidas que ha tenido el río desde hace 50.000 años, tengo un orden de magnitud de cuál sería lo máximo esperable. Y es que en Segovia, aguas arriba del yacimiento que hemos estudiado, está previsto construir una gran presa, el embalse de Cigüeñuela, cuyos aliviaderos y órganos de desagüe hay que dimensionar, y para los cuales estos estudios que estamos haciendo de reconstruir las avenidas de hace 52.000 años, esperemos que sean útiles para los ingenieros de caminos.
Otro ejemplo, la Casa de la Moneda. Como saben ustedes, la Casa de la Moneda es considerado el cuarto monumento de Segovia, después de Acueducto, Catedral, Alcázar. La Casa de la Moneda, que fue construida originalmente sobre un antiguo molino en tiempos de Felipe II por Juan de Herrera, pues no es que esté en zona inundable, es que está en el cauce del río. Lo construyeron en el cauce del río para aprovechar la fuerza motriz para mover la maquinaria del ingenio. Eso hace que desde que se ha adaptado como museo se haya inundado en 2009, en 2013, en 2014, en 2015 estuvo a punto de entrar el agua, y hasta tal punto que el Ministerio de la Vivienda destinó hasta $500.000 euros para evitar las inundaciones. Pero la Casa de la Moneda, en la zona de los canales donde estaban las ruedas hidráulicas que movían los ingenios, nos dio una sorpresa. Y es que entre este canal, que lo construyó Herrera entre 1583 y 1590, y este otro canal, que lo hizo otro arquitecto del montón, un tal Francisco de Sabatini, en 1771, como ven aquí, hasta los canales los hacen arquitectos famosos. Pues entre estos dos canales quedó pinzado este entablado de madera que ven aquí. Entablado de madera que, por lo tanto, tiene que estar entre 1583 y 1771. Bueno, pues cuando lo desmontaron los arqueólogos, las vigas que estaban absolutamente podridas, las chorreamos de agua, cortamos rodajas, las pulimos y las estudiamos por dendrocronología. A ver, ese entablado de madera entre 1583 y 1771, ¿de cuándo era? Estas son las secuencias del espesor de los anillos de los tablones, como ven coincide bastante bien, y la comparamos con la secuencia que tenemos hecha para Balsaín, una vez más, que la tenemos desde 1507. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que las fechas de los tablones no coincidían? Esa tarima no se había puesto a la vez, se había puesto como de varias veces. Hicimos un análisis de esto que hacen los estadísticos cuando no saben entender una cosa, le ponen mucha estadística para intentar entenderla, y salía que había como 3 o 4 poblaciones de fechas en las que habían puesto la madera. Y esto coincidió que en Simancas encontramos este documento de 1678. Dice que había que cambiar la madera de los canales porque todo lo referido está maltratado por haberse entrado en las avenidas del río. Entonces se nos ocurrió coger las fechas de las maderas y correlacionarlas con las avenidas históricas que teníamos de fuentes documentales. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando esto cuadraba perfectamente. ¿Qué pasaba? Había una avenida, iban a hacer obras, iban a Balsaín y talaban pinos. De tal manera que lo que nos ha servido estas maderas y su estudio es para corroborar avenidas históricas de verdad y no fechas en las que se dejaba de acuñar diciéndole al rey que se había dejado de acuñar porque había una avenida, cuando en realidad lo que estaban era trapicheando con el metal noble. ¿Y esto para qué sirve? Pues para reconstruir la secuencia de verdad de las avenidas históricas que ha tenido ese edificio, que metido en un análisis estadístico nos permite calcular los famosos periodos de retorno, qué zona se inundará con 50, 100 y 500 años, que llevado al edificio nos permite saber con qué frecuencia se va a inundar la terraza del bar, la cafetería, la zona de los canales, la sala de la herrería, y entregar, como ha entregado el IGME hace 9 meses, un informe al Ayuntamiento de Segovia delimitando con distintos tonos de azules lo que se va a inundar cada 10 años, cada 50, cada 100, cada 500, para que adopten medidas en cada una de esas zonas para paliar esa inundabilidad. El último ejemplo de inundaciones, pero en un foro así y en un ciclo de historia no me resistía a ponerse. Esto que ven aquí es la muralla de Toledo, en el barrio de la Antequeruela. Esta zona era un cubo de la muralla hasta que en el año 2000 Caja Madrid puso dinero para, Caja Madrid, que en paz descanse, para restaurar la cimentación de este cubo de la muralla. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se pusieron a buscar la cimentación y no aparecía, y a 9 metros apareció este arco, de tal manera que lo que parecía un cubo de la muralla en realidad era una puerta como la puerta de Bisagra Vieja. Estábamos ante la puerta de la Almohada, la puerta del vado. La puerta del vado, que debía tener este aspecto en la Edad Media,
la construyó Alfonso VI, ¿no?, para reforzar el cerramiento antiguo musulmán, y lo que había pasado es que la Puerta del Vado había quedado enterrada en 9 metros de sedimento. En colaboración con los arqueólogos, levantamos una columna estratigráfica de esos 9 metros de sedimento. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando la columna del relleno que había tapado la puerta era una sucesión de arena, trozos de cerámica, arena, trozos de cerámica. La arena era arena de inundaciones del río Tajo que había llegado hasta la muralla. Y los trozos de cerámica de los alfares que había pegados a la muralla y que cuando salía mal una cocción lo tiraban. De tal manera que esta es la historieta del enterramiento de la Puerta del Vado. Este era el barrio alfarero, la Antequeruela, tiraban los restos de cerámica cuando les salía mal una cocción, y el Tajo tenía una crecida y dejaba una lámina de arena. Otra cocción mala, otra avenida del Tajo. Así sucesivamente hasta enterrar la Puerta del Vado. Nosotros hemos hecho esta zanja de 9 metros y hemos encontrado la alternancia de la arena del Tajo y la cerámica de los alfares. Y una vez más, ¿y esto para qué sirve? Es bonito, pero si además sirve para algo, pues tanto mejor. Pues con esto hemos reconstruido la magnitud de las avenidas del Tajo desde el año 1100 hasta la actualidad. Y esto sirve para, con un modelo hidráulico, estimar qué caudales ha tenido el Tajo en los distintos periodos climáticos. El periodo de calentamiento medieval, que se parece mucho al calentamiento del cambio global actual, y nos puede dar pistas de cómo van a ser las avenidas del Tajo en el futuro, la pequeña edad de hielo. Y esto nos ha permitido hacer para el Ayuntamiento de Toledo y para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mapas como este. ¿Qué zona se va a inundar aguas arriba de Toledo? Cada 50, cada 100 y cada 500 años. Acabamos con las flechas viendo cómo los humanos impactan la GEA. Esto que ven aquí es Monfragüe, el Parque Nacional. En el Parque Nacional de Monfragüe, de todos los visitantes que recibe, el 99,9% deja el autobús aquí abajo, en el Salto del Gitano, y sube andando hasta el castillo y la ermita de Monfragüe. Eso hace que todas las sendas de acceso estén como ven ahí, con todos los suelos erosionados y las raíces de los árboles de las márgenes totalmente expuestas. Hasta el punto que el Estado, a través de Traxa, se gasta barbaridades como 896.000 euros en de vez en cuando echar zahorra para evitar la erosión de suelos que producen las decenas de miles de visitantes. Impacto de los humanos en la gente. Pero esas raíces que están expuestas nos permiten, con un truco, calcular a qué velocidad en cada parte de la senda se produce ese impacto de los humanos. ¿Cómo lo hacemos? Nos llevamos este aparato que se llama láser escáner terrestre y escaneamos las raíces. Hacemos un escáner de alta resolución y nos permite medir cuánto se ha erosionado el suelo por encima de la raíz y sacar cifras con muchísima precisión. Donde el láser escáner no llega, porque pesa el aparato, lo que hacemos es ir con productos químicos, echar un desmoldeante, echar encima de las raíces silicona, echar una escayola dental, poner una malla plástica, llevárnoslo al laboratorio, como ven aquí una vez siglado, y en el laboratorio, les estoy poniendo fotos de todo el proceso, rellenarlo nuevamente con escayola dental y obtener un molde tridimensional de alta resolución de una raíz de un camino de Monfragüe. Esto que tienen aquí es escayola dental, como lo que se hacen en las piezas dentales, pero una raíz de un acebuche en Monfragüe. Luego lo llevas al Museo de la Evolución Humana a Burgos y lo escanean en el escáner que tienen para los cráneos de Atapuerca. Y tienes las raíces en tu despacho para medir exactamente cuándo se ha erosionado por el pisoteo de la gente. Pero ¿y cómo sabemos en cuánto tiempo se ha erosionado eso? Muy sencillo. Una vez más, la respuesta es la dendrogeomorfología. ¿Por qué? Porque si en este sendero que está pasando la gente y está dejando las raíces así, entendemos qué es lo que pasa, nos damos cuenta que las raíces tienen esta forma asimétrica e irregular. Esto es debido a lo siguiente. Originalmente el suelo cubría la raíz, cuando se erosiona la raíz queda expuesta
La raíz cuando está enterrada crece concéntrica, pero en el momento en que por el pisoteo de los humanos queda expuesta, ya solo crece en la parte de abajo. Si yo cuento cuántos anillos tiene aquí la raíz, sé en cuántos años se ha producido esa erosión. Y de esta forma calculamos en cada parte de la senda de Monfragüe, o como les voy a enseñar ahora del Parque Nacional de Ordesa, cómo es la tasa de erosión. Y con esto le decimos al director del Parque Nacional de Ordesa, en este caso, esto que ven aquí es el Valle de Ordesa, en qué zonas de la senda tiene que reforzar la senda para evitar tasas de erosión muy altas y en qué zonas puede mantenerlo porque las tasas no son preocupantes. Les voy a pasar aquí una raíz de estas que ha quedado expuesta por el pisoteo de los humanos. Fíjense en la parte concéntrica y la parte excéntrica. Esta es de la senda de los cazadores de Ordesa. Y ya, de verdad, para terminar, hemos dicho que estas 4 relaciones no son siempre únicamente unidireccionales, sino que hay veces que son relaciones de ida y vuelta, que la GEA hace algo malo contra los humanos y los humanos somos tan inteligentes que somos capaces de aprovechar eso, supuestamente malo, como un recurso. Y para ello les voy a ilustrar con Santa Clara la Vieja en Coimbra. Esto que ven aquí es un grabado, un dibujo antiguo de Coimbra, de la orilla derecha del río Mondego. Fíjense que hay 2 monasterios grandes, Santa Clara la Vieja y Santa Clara la Nueva. ¿Por qué hay 2 Santa Claras tan cerca? Porque esta Santa Clara de aquí, Santa Clara la Vieja, cometieron la torpeza de construirla en zona inundable. Y el mismo año que se inauguró, 1313, fácil de acordarse, ya se inundó. Esta es la iglesia gótica de Santa Clara la Vieja y se ha pasado la mitad de su historia así, sumergida en las crecidas del Mondego. Por lo tanto, la GEA impacta mediante los riesgos sobre los humanos. Pero estos humanos portugueses han sido más inteligentes y han convertido lo que es un problema, que es que Santa Clara la Vieja se inunda, en un recurso. Y lo que han hecho es, han vaciado de sedimentos la iglesia y han puesto materiales que son susceptibles de ser inundados, que no se dañen. Han creado una plataforma elevada para que cuando esté inundado, incluso inundado, se pueda visitar el monasterio. De tal manera que esta foto que ven aquí es de las inundaciones de hace 2 años. Han construido un centro de interpretación en forma de palafito al lado de la iglesia, que es un memorial del agua, que habla sobre las inundaciones históricas del edificio. Y en la parte de abajo, que como les digo está elevado como un palafito, han puesto todos los restos arqueológicos que rescataron cuando hicieron la excavación. Pero es que todo el merchandising, cuando vas a visitar Santa Clara la Vieja, es todo relacionado con la inundabilidad del edificio. De tal manera que puedes comprarte una camiseta en la que salen las monjas clarisas cantando y con el agua al cuello y peces saltando. O un cuaderno para los niños en el que sale una monja remangada, ¿no?, con el agua inundada. Aquí ven otra vez las monjas cantando con el agua. O los marcapáginas que están ahí dentro del cuaderno, que fíjense, son monjas, a mí me encanta esta, con la monja enfadada subida a un taburete. De tal manera que lo que es un problema y un riesgo lo han convertido en un recurso turístico de primer orden, porque todo el mundo le hace tanta gracia que se lleva, como yo, camiseta, marcapáginas, cuaderno, etc. Ya como conclusión, creo que he intentado ilustrarles con ejemplos que la GEA es un recurso fundamental para los humanos. Lo ha sido en el pasado, lo es en la actualidad y lo va a seguir siendo para el futuro. Estamos a punto de entrar en la era del grafeno. Que la humanidad a veces le da por conservar y proteger esa GEA y cada vez hay más estrategias de geoconservación, como el inventario del instituto o el apadrino en la roca. Que la GEA nos produce riesgos, pero que tenemos herramientas para conocer dónde existen riesgos y cómo prevenirlos y mitigarlos. Que producimos los humanos impactos, pero también tenemos herramientas y cada vez técnicas para saber cómo actuar para que esos impactos sean mínimos o convertirlos a otro tipo de impactos. Y por último, que cuando los humanos somos suficientemente inteligentes, somos capaces de transformar un problema como las inundaciones en Santa Clara
en un recurso turístico de interés. Nada más, muchas gracias y perdónenme si me he alargado más. Bueno, iremos avanzando, hemos partido de esta espléndida conferencia de hoy. Andrés, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer y esperemos que no sea la última vez que vengas a acompañarnos. Y también, gracias al colegio, como siempre, por el apoyo, por estar con nosotros y a todos ustedes, porque sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Así que hasta la próxima, que es el 7 de noviembre. Gracias.